Hola, en el presente video se hablará sobre las desventuras del joven Werther, escrita por Johann Wolfgang von Goethe. Para comenzar a hablar sobre este escritor alemán, es importante ahondar sobre su biografía y contexto. Goethe nació en Frankfurt del Meno en 1749 y murió en Weimar en 1832. Es considerado uno de los grandes poetas de Alemania. Sin embargo, resulta importante destacar que su formación académica se dio en las ramas de Derecho y Filosofía. Cabe destacar que su obra prima fue Las desventuras del joven Werther, escrita cuando el autor tenía solo 25 años. Huelga decir que durante su formación estuvo rodeado de diversas figuras como el filósofo Johann Gottfried Herder, líder del movimiento Sturm und Drang, y al poeta Friedrich von Schiller, con quien años después compartiría sepulcro en la llamada Tumba de los Príncipes. El Sturm und Drang, traducido al español como Tormenta e ímpetu, fue un movimiento literario desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. Cabe mencionar que dicho movimiento abarcó no solo el ámbito literario, sino que también repercutió en la música y las artes visuales. A grandes rasgos, se puede decir que esta concepción se opuso al racionalismo de la Ilustración alemana y además abogó por la libertad de expresión artística, la subjetividad y los extremos de la emoción. Por tanto, este movimiento se considera precursor del romanticismo alemán. Dicho lo anterior, resulta oportuno hablar a grandes rasgos sobre las desventuras del joven Werther. Huelga decir sobre esta obra que se presenta bajo la categoría de novela epistolar, es decir, que está estructurada a través de cartas que son enviadas a Guillermo, el cual no tiene una participación directa en la historia. Grosso modo se puede decir que la trama gira en torno al amorío pasional que Werther siente por Carlota, la cual, a su vez, está comprometida con Alberto. Es precisamente en este trío amoroso donde los lectores seremos testigos de cómo Werther desciende lentamente en el abismo de sus pasiones, ya que, al no ser correspondido en su amor, Werther decide suicidarse disparándose en la cabeza. Como nos podemos dar cuenta, estos tres personajes son fundamentales para entender la trama, así que resulta conveniente hacer un análisis comparativo de los protagonistas de la historia. Se comenzará ahondando en las características de Werther como primigenio héroe romántico. Posteriormente se abordará a Carlota como objeto de deseo. Y por último se profundizará sobre Alberto, el cual es la oposición al héroe romántico. La novela comienza con un comentario del editor del texto, el cual nos dice: he recogido con afán todo lo que he podido encontrar referente a la historia del desdichado Werther, y aquí os lo ofrezco. Desde este primer renglón se va delineando la figura mítica de Werther, ya que se presenta como una entidad misteriosa, la cual solo conoceremos por textos fragmentados. Posteriormente, el editor agrega: es imposible que no tengáis admiración y amor para su genio y carácter, lágrimas para su triste fin. En este fragmento se nos notifica que Werther encarna dos conceptos importantes, el de genio y el de trágico. Si nos ceñimos a la idea kantiana de genio, podemos darle la razón al editor, pues es el protagonista suicida el que configura las reglas de su naturaleza. Es decir, Werther es un genio porque previo a él nadie había llegado a establecer sus reglas de su comportamiento. Por tanto, podemos decir que Werther es el paradigma del héroe romántico. En la noción de genio, Kant continúa delimitándolo cuando éste afirma que el genio no es consciente de cómo produce su arte. En el caso de Werther, el arte que produce es su patetismo, el cual sigue teniendo resonancia en las obras artísticas de la actualidad. Es en este desbordamiento de su temperamento donde también se concreta lo trágico del personaje,
ya que Werther transita de un amor puro a uno enfermizo que lo lleva a la muerte. Sin embargo, dicha transición se da en contra de la voluntad del personaje, ya que él solo es víctima de su arrebato amoroso, el cual lo vuelve en un soñador, ya que idealiza a su amada a tal grado de considerarse esclavo. Un ángel, bah, todos dicen lo mismo de lo que aman, ¿no es verdad? Y sin embargo, yo no podré decirte cuán perfecta es y por qué es perfecta. En resumen, ha esclavizado todo mi ser. En la otra perspectiva amorosa tenemos a Carlota, la cual es la gente que recibe el amor de Werther. Esta se comporta de manera tierna, pues en la primera escena donde se muestra, Carlota alimenta con pan a unos niños. Dicha imagen nos expresa a un personaje puro y cristalino, el cual pareciera estar siempre ecuánime a comparación de Werther. Otro rasgo relevante a mencionar de este personaje es que se encuentra en el plano real y no en el idílico como el protagonista. Lo anterior se manifiesta cuando Carlota afirma que ha abandonado la lectura de novelas que no le dicen nada de su realidad inmediata. En su diálogo, Carlota dice: "El autor que prefiero es aquel en quien hallo el mundo que me rodea, el que cuenta las cosas como las veo en torno mío". Lo anterior se acentúa en la parte final de la novela cuando Carlota rechaza a Werther y ésta le implora que por favor gobierne su temperamento desmedido. Esto sin duda no funciona y la parte climática de su relación se da cuando Werther decide asesinarse con las armas de Alberto. No obstante, quien le proporciona las armas al criado que manda Werther es la misma Carlota, la cual simbólica y literalmente le ha proporcionado las pistolas, desdén amoroso, para que se asesine el protagonista. Llegados a este punto, es la hora de pasar a analizar a Alberto, el cual es la fuerza contraria del protagonista, ya que el prometido de Carlota es calmo, racional y superficial. Incluso cuando él se entera de que Werther pretende a su prometida, este no hace nada, ya que considera que los impulsos pasionales hacen que se pierda el juicio reflexivo, y al perder este, los hombres serían simples dementes o beodos. Si nos damos cuenta, Alberto predice el final de la novela. Sin embargo, al escuchar este pensamiento, Werther estalla colérico y afirma: "Más de una vez he estado ebrio, más de una vez me han puesto mis pasiones al borde de la locura, y no lo siento, porque he aprendido que siempre se ha dado el nombre de beodo o insensato a todos los hombres extraordinarios que han hecho algo grande, algo que parecía imposible". Una de las escenas que ilustra con más claridad la oposición entre Werther y Alberto es cuando este último se entera de la muerte del protagonista. No obstante, no lo toma como verdad, puesto que él considera que el suicidio no es una resolución seria para ningún problema. Sin embargo, cuando se confirma la muerte de Werther, el personaje racional y calmo de Alberto se desborda emocionalmente hablando, ya que queda estupefacto y no sabe qué hacer. Huelga decir que el suicidio en los tópicos literarios está relacionado con la libertad y el ímpetu, puesto que en las desventuras del joven Werther encontramos a un personaje abrumado por su propia interioridad. En este sentido, se puede decir que Werther busca constantemente expresar dicha emotividad que lo desborda. Sin embargo, en este intento termina por enamorarse cada vez más de una mujer. Resulta claro que la obra de Goethe está marcado por un idealismo platónico radical, ya que ésta aboga por el suicidio del cuerpo y la trascendencia del espíritu. Es evidente que Werther es el héroe romántico que trasciende los valores corpóreos y penetra en el mundo de lo eterno. Por otro lado, resulta conveniente mencionar que el suicidio tiene una vertiente clínica, la cual es importante tratar. Si bien es entretenido y catártico ver cómo Werther llega a su final,
no es para nada la vía recomendable si alguien se encuentra en una situación parecida. Cabe destacar que Werther hereda la posmodernidad la idea de amor romántico, el cual se tiene que deconstruir porque aquellas relaciones afectivas que parten de la otredad y no del amor propio están condenadas al sufrimiento. En conclusión, se puede decir a grandes rasgos que Las desventuras del joven Werther es una obra literaria que nos permite observar con detenimiento la figura del héroe romántico por antonomasia. Al descifrarlo en el presente trabajo, se puede concluir que el personaje romántico es misterioso, temperamental, melancólico e intelectual, pues parte de su desencanto de la sociedad para cuestionarla y a su vez ser paradigma.